Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a mi exposición. Mi nombre es Eily Devia y yo les estaré hablando sobre las mujeres más destacadas en la historia contemporánea de América. La primera mujer de la que les estaré hablando se llama Rosa Parks. Rosa Louise Macaulay nació el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama. Sus padres eran James y Leona Macaulay, los cuales se separaron cuando Rosa tenía 2 años de edad. Su madre tomó la decisión de mudarse a Pine Level, Alabama, junto con su familia. Quienes vivían ahí eran sus padres Rose y Sylvester Edward, y ambos abuelos eran ex esclavos y fuertes defensores de la igualdad racial. Rosa aprendió a leer a una edad temprana junto a su madre y estudiaba en una escuela segregada en Pine Level. Esta misma era una escuela que contaba con muy escasos recursos. Todos los estudiantes afroamericanos de primero al sexto grado se veían en la obligación de caminar hasta su lugar de estudio, mientras que la ciudad le proporcionó un transporte escolar y un nuevo edificio de estudio a todos los estudiantes blancos. A la edad de 16 años tuvo que abandonar sus estudios para cuidar a su madre y abuela que se encontraban enfermas. Aunque luego no pudo retomarlos, consiguió trabajo como costurera en una fábrica de camisas en la ciudad de Montgomery. Luego, en el año 1932, contrajo matrimonio con Raymond Park, quien era un barbero de profesión y un miembro activo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Finalmente, un año después de su matrimonio, Rosa concluyó sus estudios de secundaria gracias al apoyo que su esposo le brindó. Luego de su graduación, ella se involucró activamente en asuntos de derechos civiles, involucrándose en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, sirviendo allí como una líder juvenil y siendo la secretaria del presidente de la asociación, Edgar Nixon. Este cargo Rosa lo ocupó hasta el año 1957. Bien, ahora hablaremos de los acontecimientos que la dieron a conocer en la historia. Era el 1 de diciembre del año 1955 cuando Rosa fue arrestada por rechazar las peticiones de un conductor de autobús cuando éste le exigió que cediera su asiento a un pasajero blanco. Su negativa no fue porque se encontrara físicamente cansada, sino porque estaba harta de ceder. El código de la ciudad de Montgomery requería que todo el transporte público estuviera segregado y que los conductores de autobús tuvieran los poderes de un oficial de policía mientras se encontraban dentro del mismo. Esto se lograba haciendo una especie de línea. Ellos tenían que separar a los pasajeros blancos y negros en asientos diferentes. Esto lo hacían dividiendo el autobús por la mitad. A los pasajeros blancos lo ubicaban en la parte delantera y a los afroamericanos en la parte trasera. Cuando el autobús en el que Rosa viajaba comenzó a llenarse de pasajeros blancos, el chofer detuvo el autobús y cambió el letrero 2 casillas hacia atrás, pidiéndole a 4 pasajeros negros que abandonaran sus asientos. Rosa se negó totalmente, mientras que 3 de los pasajeros cedieron su puesto y ella permaneció sentada. El código también permitía que en caso de negativa, los choferes podían llamar a la policía para que los echaran del transporte. Por esta razón, Rosa fue arrestada y acusada de violar el capítulo 6, sección 11 del Código de la Ciudad de Montgomery. Luego esa misma noche fue llevada a la jefatura y puesta en libertad bajo una fianza. El lunes 5 de diciembre, día del juicio de Park, se le pidió a la comunidad afroamericana que no utilizaran los transportes públicos, exigiéndole así a las personas que permanecieran en sus casas. Esto fue conocido como el boicot de los autobuses de Montgomery, un movimiento que fue todo un éxito y que duró 381 días y concluyó con el fallo de la Corte Suprema que declaraba que la segregación en los sistemas de transporte público era inconstitucional. Luego de una audiencia que duró aproximadamente unos 30 minutos, Rosa Parks fue declarada culpable de violar una ordenanza local y sentenciada a pagar una multa de $10 más $4 adicionales en tasas judiciales. Luego de su juicio, los autobuses de la ciudad quedaron completamente vacíos. Aproximadamente las 40.000 personas que viajaban en autobús optaron por caminar ese día hasta su lugar de trabajo. Por supuesto que hubo muchos intentos de acabar con el boicot. Se cancelaron los seguros de la red de taxi que utilizaban las personas afroamericanas y fueron apresados muchas personas negras por violar una ley anticuada que prohibía los boicots. El 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que la segregación en los sistemas de transporte público era inconstitucional.
El dictamen legal junto a las fallas financieras que logró el boicot obligaron a la ciudad de Montgomery a levantar la segregación en los sistemas de transporte público en diciembre de ese mismo año. El boicot de los autobuses de Montgomery se convirtió en uno de los movimientos de masa más grandes y exitosos contra la segregación racial que ha tenido la historia. Luego, por supuesto, de su arresto y el posterior boicot, Rosa y su esposo tuvieron fuertes represalias. Fueron despedidos de sus respectivos trabajos e incapaces de conseguir otros, se vieron en la obligación de abandonar la ciudad y establecerse en Detroit, donde vivía la madre de Rosa. En ese lugar, ella consiguió un trabajo como secretaria en la oficina del Congreso del representante de los Estados Unidos, John Collier. Finalmente, el 24 de octubre del 2005, Rosa Parks falleció en su apartamento en Detroit, Michigan, a la edad de 92 años. Luego de su muerte, fue velada en el Capitolio de Washington, lugar al que acudieron unas 50.000 personas aproximadamente, convirtiéndose así en la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor, concebido simplemente a 28 personas en la historia de los Estados Unidos. Rosa Parks fue nombrada en la revista Time en el año 1999 entre las 20 personas más influyentes del siglo. Por supuesto, también recibió el premio Martin Luther King Jr. y la medalla Spingarn, el cual es el premio más importante de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Es así como esta mujer, por el simple hecho de haberse negado a la exigencia de un conductor de autobús, logró un gran cambio para la historia. De la segunda mujer de la que les estaré hablando es Nita Snow. Mary Anita Snow nació el 14 de febrero de 1896 y murió el 23 de marzo de 1991. Fue la primera mujer piloto en Lowell y la primera mujer piloto en tener su propia escuela de vuelo, así como también fue la primera mujer en dirigir un aeropuerto privado. Fue conocida como Nita Snow y por sus amigos era llamada Snooki. Desde muy temprana edad ella se interesó por la mecánica, estimulada por los coches que tenía su padre. Cuando tenía 4 años de edad ella solía sentarse en el regazo de su padre y le ayudaba a dirigir su Stanley Steamer. Con el pasar de los años, su padre se encargó de enseñarle cómo era el funcionamiento interno de los coches. Luego, cuando su familia decidió mudarse a Ames, Lowell en el año 1915, Nita se encargó de estudiar en la Universidad Estatal de Lowell y allí hizo cursos de dibujo mecánico, dibujo de motores y aprendió también sobre el funcionamiento de la maquinaria agrícola. Así como también ella se fascinó tanto con toda la literatura que tenía relación con la aviación y por supuesto que pronto quiso volar. Cursando el segundo año de la universidad, decidió enviar su solicitud de ingreso a una escuela de aviación. La misma fue rechazada y devuelto con un sello que decía "No se admiten mujeres". Por esa razón, Nita se encargó de conseguir otra escuela donde sí fuera admitida. Mientras tanto, compró un avión canadiense que se encontraba destrozado y le envió a Lowell para reconstruirlo ella misma antes de volarlo por primera vez y obtener su licencia en el proceso. Debido a que el clima en Lowell no era el más adecuado para volar durante todo el año, ella se encargó de desmontar el avión que ella misma había reconstruido y lo envió a Los Ángeles. Allí ella se encargaba de dar clases de vuelo y se convirtió en la primera mujer en tener un aeródromo. Así como también se convirtió en la primera mujer en competir en una carrera aérea masculina en el Speedway de Los Ángeles en el año 1921. En esa carrera ella quedó de quinta y proclamó: "Voy a volar de forma tan inteligente, tan audaz y tan emocionante como cualquier otro hombre aviador del mundo". El 3 de enero de 1921 entró en el aeródromo Amelia Earhart junto a su padre y le preguntó a Nita: "Quiero volar, ¿me enseñas?". Se sabe que el acuerdo entre Amelia y sus padres era que solo una mujer piloto le enseñaría a volar. Nita Snow enseñó a volar a Amelia Earhart, pero sobre todo se hicieron muy buenas amigas. El primer vuelo de Amelia no fue el mejor debido a que ella detuvo el avión y este se estrelló. Sin embargo, ambas mujeres resultaron ilesas de aquel accidente.
Las instrucciones de Nita continuaron hasta que Amelia obtuvo su licencia y ambas mujeres continuaron siendo muy buenas amigas por el resto de sus vidas. Nita Snook se convirtió en la primera mujer piloto activa más vieja de la historia a sus 85 años de edad en el año 1981. 10 años después sería su muerte. Aunque Amelia Earhart merece ser recordada por todos sus logros, también se lo merece Nita Snook, ya que la historia de una no puede contarse completamente sin la historia de la otra. Ambas fueron mujeres muy valientes que traspasaron barreras, demostrando que no hay nada en la aviación que excluya al espíritu femenino. La tercera mujer de la que les estaré hablando es Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú Tum nació el 9 de enero de 1959 y actualmente tiene 62 años de edad. Ella es una líder indígena y una activista guatemalteca cuya lucha por los derechos de los indígenas hizo que obtuviera el Premio Nobel de la Paz en el año 1992. Sus padres fueron Vicente Menchú y Juana Tum, y su familia proviene de la etnia maya quiche. Sus ancestros fueron quienes forjaron la esplendorosa civilización de los mayas. A la edad de 5 años comenzó a trabajar muy duro junto a sus padres en una de las fincas de las familias dominantes del país. Luego, en su adolescencia, durante 2 años trabajó en la capital guatemalteca como empleada doméstica. Su infancia y su adolescencia estuvieron muy marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión que sufrían a causa de las familias dominantes. Bajo el gobierno militar de Fernando Romeo Lucas García, varios miembros de su familia fueron torturados y asesinados por los militares. Su padre fue asesinado con un grupo de 38 campesinos indígenas cuando estos se encontraban en la embajada de España en forma de protesta. Cuando la policía decidió incendiar el lugar, fueron quemados vivos todas las personas que se encontraban en su interior. Meses después, su madre fue secuestrada, torturada y asesinada por los grupos militares. Rigoberta Menchú inició una campaña pacífica para denunciar el régimen guatemalteco y la violación de los derechos humanos de lo que eran víctimas los indígenas, así como también se encargó de denunciar la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica. Rigoberta Menchú recorrió el mundo con su mensaje y logró ser escuchada en las Naciones Unidas. Protegida por su prestigio, regresó a Guatemala para seguir denunciando las injusticias ocurridas ahí. Sin embargo, fue detenida en el mismo aeropuerto y obligada a abandonar el país. Luego, en el año 1991, regresó para participar en un congreso que reuniría a diversas comunidades indígenas de América. Su nueva posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla, así como también estuvo trabajando activamente para regresar a los exiliados por la guerra a sus lugares de origen. En el año 1998 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias. Hoy en día Rigoberta Menchú aún sigue luchando por los derechos de los indígenas, demostrando que nada es imposible y que la mejor arma siempre va a ser la palabra. La cuarta mujer destacada de la que les estaré hablando es Manuelita Sáenz. Manuela Sáenz y Aizpuru nació en el año 1795 en Quito, Ecuador, y murió en Paita, Perú, en el año 1856. Fue conocida como la Libertadora del Libertador debido a que en una ocasión salvó a Simón Bolívar de un atentado en Santa Fe, Bogotá. Sus padres fueron Simón Sáenz y María Joaquina de Aizpuru. Desde muy joven entró en contacto con la vida política y quizás algunas circunstancias le hicieron optar por los revolucionarios. Ella solía ver a los desfiles de los prisioneros a través de la ventana de su casa y se sentía maravillada por las hazañas de doña Manuela Cañizares, a quien pronto tendría como su heroína debido a que se enteró que los conspiradores se reunían en su casa de manera clandestina. Debido a su espíritu rebelde, tuvo que abandonar la clausura del convento al que sus padres la habían sometido. Manuela aprendió a leer y escribir, virtudes que le sirvieron para mantener una relación epistolar con su futuro amante Fausto de Lullar, quien era un coronel del ejército del rey, hombre con el que se escaparía para luego descubrir el infortunio de su infertilidad.
Debido a las habladurías del charlatán con el que se encontraba, ella se vio en la necesidad de contraer matrimonio con James Thorne, quien era un médico de 40 años que comerciaba con su padre y al que nunca ella llegaría a amar. En el año 1820, José de San Martín ya se dirigía hacia Perú y los limeños ya se encontraban conspirando. Por supuesto que Manuela era una de sus principales activistas. Ella trabajaba como espía llevando y trayendo información, así como también realizaba las reuniones en su casa y las disfrazaba con fiestas. Finalmente, cuando Perú fue liberada en el año 1822, Manuela Sáenz fue condecorada Caballeresa del Sol al patriotismo de los más sensibles. Luego ella se dirigió a Quito para seguir participando activamente con las fuerzas libertadoras. Ella curaba a los enfermos y donaba víveres para los soldados. Finalmente, el 16 de junio de 1822, Simón Bolívar entró triunfante a la ciudad y ellos fueron presentados en un baile en homenaje al Libertador. Desde ese momento, ellos dos mantendrían una relación romántica. Las obligaciones de Bolívar no impedirían los encuentros amorosos. Mientras duraba su ausencia, Manuela seguía participando activamente en la consolidación de la liberación de Ecuador. Debido a la muerte de su padre, ella decidió regresar a Lima y fue nombrada por Bolívar como miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador. Manuela también pelearía junto a Antonio José de Sucre en Ayacucho, convirtiéndose en la primera mujer en pasar a la historia como heroína de esta batalla. En 1835 ella decide regresar a Ecuador y cuando el presidente Vicente Rocafuerte escuchó la noticia de su llegada, determinó su salida del país inmediatamente, llevándola al destierro y viéndose en la necesidad de instalarse en el puerto de Paita, lugar donde subsistió elaborando dulces, tejidos y bordados debido a que el dinero del arriendo de su hacienda en Quito no le eran enviados. En este pueblo ella era muy querida y solía bautizar a los niños con la única condición de que fueran llamados Simón o Simola. Finalmente ella murió de difteria a la edad de 60 años. Se sabe que no ha sido fácil para la historia de la América independentista nombrar entre sus próceres el nombre de Manuela Sáenz. Si su condición de mujer ya lo hacía difícil, su estatus como amante del Libertador empeoraba aún más las cosas. Sin embargo, las anécdotas se dieron a conocer y la misma historia se vio en la necesidad de otorgarle a Manuela Sáenz su categoría de heroína. La quinta mujer destacada de la que les voy a hablar es Leona Vicario. Leona Vicario Fernández de San Salvador nació en Ciudad de México en el año 1789 y murió en el año 1842. Fue hija del comerciante español Gaspar Martín Vicario y de la criolla Camila Fernández de San Salvador y Montiel. Ella quedó huérfana y creció bajo la tutela de su tío, el doctor en leyes y honorable abogado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Debido a su posición familiar y a los bienes heredados por sus padres, Leona logró obtener una esmerada educación. Por supuesto, ella creció en virtud y sabiduría, pero con un espíritu rebelde. En el bufete de su tío trabajaba Andrés Quintana Roo, un pasante de leyes que era recién llegado de la ciudad de Yucatán y de quien ella se enamoraría y comenzaría a colaborar en favor de las protestas criollas debido a los acontecimientos ocurridos en la Nueva España. En 1810, Leona comenzó a trabajar como mensajera de los insurgentes, así como también le daba cobijo a los fugitivos y le daba medicina y comida, y trabajaba también con los rebeldes, llevándoles información y noticias sobre todos aquellos acontecimientos que ocurrían en la corte virreinal. En marzo de 1813, la Junta de Seguridad y Buen Orden decidió intervenir y de esa forma salieron a la luz todos aquellos acontecimientos que le inculparon gravemente, así como también se dio a conocer todos sus intentos de huida para pasarse al bando de los rebeldes. Para escándalo de su tutor, fue recluida en el colegio Belén de las Motas, donde se le realizó un interrogatorio para que finalmente fuera condenada culpable. A ella no se le decidió llevar a una cárcel, sino que prefirieron dejarla recluida en el colegio Belén. El 23 de octubre de ese mismo año fue liberada por un grupo de caballeros bajo el mando de Andrés Quintana Roo,
quien la mantendría oculta durante unos días para luego ayudarla a escapar de la capital, disfrazada de arrieros que llevaban una carga de cuero de pulque. Dichos cueros iban cargados de tinta de imprenta, así como también llevaban letras y moldes de madera para la realización del periódico de los rebeldes. Leona permaneció junto a su esposo mientras se declaraba la independencia de la América Mexicana. Por supuesto, ella siguió colaborando y trabajando en la confección de los periódicos que se publicaban gracias al impulso de Quintana Roo. Dichos periódicos eran El Ilustrador Americano y El Semanario Patriótico Americano. En el año de 1817 fueron delatados y Leona fue capturada en una cueva justo después de haber dado a luz a su primera hija. Por esta razón, Quintana Roo pediría clemencia por su esposa y prometería entregarse él mismo. Dicha petición fue aceptada por el virrey y por esta razón, acogiéndose a su indulto, se vieron en la obligación de permanecer en la ciudad de Toluca hasta el año de 1820. Finalmente, el 21 de agosto de 1842, Leona falleció en Ciudad de México. Hasta el día de su muerte, ella continuó escribiendo y opinando en las columnas del Federalista, así como también en las tertulias literarias y políticas que ella misma había sabido impulsar. Principalmente sus restos reposaban junto a su esposo en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Pero en el año de 1910 sus cenizas fueron depositadas en la columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma. La última mujer destacada de la que les estaré hablando es Sofía Imber. Sofía Imber Barú nació en Soroca, Reino de Rumania, el 8 de mayo de 1924 y murió en Caracas, Venezuela, el 20 de febrero del 2017. Ella fue una reconocida periodista venezolana de origen moldavo, así como también fue la fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Sus padres fueron Nahum Imber y Ana Barú. Ella llegó a Venezuela a la edad de 6 años en el año de 1930, cuando su familia intentaba escapar de su situación económica. Con todo el esfuerzo, sus padres lograron darle una buena educación tanto a ella como a su hermana Lía, quien luego se convertiría en una de las primeras mujeres en graduarse de médico en Venezuela. Sofía fue una excelente estudiante tanto en el colegio como en el bachillerato, por supuesto demostrando siempre sus dotes periodísticos y artísticos. Durante los años 40 estudió 3 años de medicina en la Universidad de los Andes antes de retirarse y regresar a Caracas. Cuando ya se encontraba en Caracas, colaboró y realizó diversas publicaciones tanto internacionales como nacionales, así como también trabajó en diversos periódicos y revistas realizando reseñas tanto en Venezuela, México, Colombia y Argentina. Dicho trabajo lo realizó por más de 50 años. Sofía Imber contrajo nupcias con su primer esposo, el escritor Guillermo Meneses, en el año de 1944. Con él viajó hacia Europa en su condición de miembro del servicio diplomático del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. En dicho viaje la pareja entabló relaciones con un grupo de intelectuales de izquierda, así como también con un grupo de artistas que se agrupaban bajo el nombre de los disidentes. Al regresar a Venezuela, la pareja se divorcia y junto con su segundo esposo, Carlos Rangel, comienza a realizar un programa llamado Buenos Días. Dicho programa era transmitido por Venevisión. Lamentablemente, su esposo Carlos Rangel se suicidó, sin embargo, la imagen de mujer dura de Imber quedó plasmada en la memoria de todos los televidentes, cuando luego de su suicidio ella apareció para animar el programa con la misma naturalidad con la que lo hacía todos los días. Luego de esto, ella empezó a conducir y producir el programa televisivo Solo con Sofía y el programa radial La Venezuela Posible. Así como también comenzó a trabajar con diferentes periódicos reconocidos de Venezuela, como lo son el Últimas Noticias, el Universal, el Nacional y el Diario 2001. En 1973, Sofía fundó y dirigió el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Imber, actualmente conocido solo con el nombre de Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Ahí se exhibe una cantidad de aproximadamente 4.000 obras,
convirtiéndose en el mayor exponente de arte contemporáneo en América Latina. Dicho museo abrió sus puertas el 20 de febrero de 1974 bajo una ceremonia presidida por el presidente Rafael Caldera y la primera dama Alicia Pietri. En 1990, en homenaje por su excelente trabajo, el presidente Carlos Andrés Pérez decidió ponerle como nombre Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver. Durante casi 30 años, Sofía estuvo a la cabeza del museo, el cual dirigía con mucha eficiencia, hasta que lamentablemente fue destituida durante el programa televisivo Aló Presidente por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Esto fue en respuesta a que Sofía participó en la firma de una carta donde se criticaba el antimatismo del entonces presidente Chávez. Se conoce que luego de la destitución de Sofía se perdieron diferentes obras del museo. Según rumores de la época, hablaban de grandes jerarcas del gobierno teniéndolas en su casa. Una de las más grandes pérdidas que se dio a conocer fue el cuadro de Henry Matisse, La odalisca con pantalón rojo. Dicho cuadro fue sustituido por una copia en el marco original, hasta que luego fue descubierta esa sustitución por el galerista Genaro Ambrosino, quien denunciaría la venta de la pintura en un círculo de arte de Miami. Finalmente, el cuadro fue regresado el 17 de julio del 2012 por agentes del FBI encubiertos. Sofía Inver ha sido la única mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en Venezuela, así como también sería la primera latinoamericana en recibir la medalla Picasso. El 21 de febrero del 2017 se le habría concedido la distinción de doctorado honoris causa por la Universidad Simón Bolívar, debido a su gran contribución con el progreso social y cultural del país. Dicha distinción lamentablemente no pudo ser recibida debido a que Sofía Inver falleció un día antes a la edad de 92 años.